Estudiante en práctica queda con graves quemaduras tras impresionante explosión. Empresa enfrenta investigación por no informar del serio accidente laboral. Empresarios expresan su preocupación a presidenta Bachelet por reforma tributaria. Mandataria defiende la iniciativa. Argentina paralizada por paro convocado por sindicatos trasandinos. Reclaman en contra de la inflación y la inseguridad en el país. Hoy en Reportajes 24, la pobreza encubierta y la dura realidad de algunos vecinos de las torres de Carlos Antunes en plena Providencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Horas Central. Lo que va a ver a continuación es realmente impresionante. Es una gran explosión grabada con un celular al interior de una empresa de Talcahuano. El registro ni siquiera se interrumpió tras reventar un contenedor con metal fundido, escuche bien, a 1500 grados Celsius. En el galpón no solo había trabajadores, también escolares realizando su práctica. Francisca Job nos cuenta qué fue lo que ocurrió. En esta matriz toma forma el metal ya fundido, una actividad conocida para estos trabajadores. Son imágenes captadas al interior de la empresa Conmetal Limitada de Talcahuano, especializada en el diseño, fabricación y montaje de equipos y maquinarias. Ponga atención. Algo los inquieta. La matriz está vibrando. En su interior el metal a 1500 grados Celsius. Mi hijo me llama, él me avisa que él se accidentó y que se había quemado, que había habido una explosión en la empresa y que se quemó. Y yo le preguntaba, hijo, ¿cómo está? Y me dice, todo quemado, me duele, después te llamo. Una llamada que no recibió. Con esa angustia viajó desde Cañete a Concepción para saber más de su hijo de 18 años, estudiante de cuarto medio. Mi hijo estaba ahí haciendo su práctica en electricidad, pero ahí de la empresa lo enviaron a ayudar a fundir metal, donde mi hijo no debía estar. Germán. Hay que cortar el gas allá. Ahí se le herían, como quedé después, o sea, ahora ya casi 9 días en el hospital. El cuello, la cabeza. Germán ya lleva más de un mes hospitalizado, tal como consta en este certificado médico por un accidente laboral. Las quemaduras incluso lo llevaron al quirófano y lo tendrán en reposo otros 30 días. La seguridad que en el momento no era la adecuada. Faltaban implementos básicos como la careta, los pantalones. El mismo video muestra cómo vestía Germán al momento de la emergencia. Fíjese en sus pantalones. Llevamos la denuncia hasta la Seremi del Trabajo para conocer detalles de la investigación tras el accidente. En la Dirección Regional de Trabajo no existían antecedentes acerca de este accidente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que alguien no ha cumplido con su responsabilidad de informar. Fuimos hasta Conmetal Limitada a buscar una respuesta. Bueno, arriba me dicen que la única persona que tendría que autorizarse a alguien para, en este caso, dar entrevista sería el don Manuel. Así que se podrían volver la próxima semana cuando él llegue de Iquique, porque creo que anda por allá. Un accidente que no solo dejó secuelas físicas, también psicológicas en este escolar que recién incursionaba en el mundo laboral. No quiere estudiar y mi hijo ya quedó con un trauma. Entonces necesito que la empresa se haga cargo y me lo indemnice, que me pague todo el daño que le causó. Ya presentó una denuncia a la Fiscalía por cuasi delito de lesiones graves. La Dirección del Trabajo también ordenó una investigación de este accidente, imposible de ocultar. Hay que cortar el gas allá. El gas.
Tremendas las imágenes. Y 400 millones de dólares va a destinar el Metro de Santiago a mejorar la seguridad y la comodidad de sus usuarios. Eso incluye una inédita iniciativa porque la estación Baquedano va a contar con la primera comisaría bajo tierra. Daniela Cruzat nos cuenta más. Horas punta donde el espacio personal queda en el olvido. Usuarios sumidos en el letargo propio de un viaje en metro, escenario perfecto para lanzazos y hurtos. Ustedes son los mismos que se juntan acá arriba, aquí en Mastriñán. Más vigilancia, sobre todo para la tercera edad, que a uno le dan un solo estrellón así nomás y las dejan en la puerta. Le da miedo a uno subirse al metro y uno de repente observa y de que hay esos hombres esos hombres morbosos que hay. Es muy estrecho todo, es muy fácil que a uno le saquen a alguien, le roben. La seguridad actúa en parte un poco lento. 2,5 millones de personas se desplazan por esta vía diariamente. Para ellos hay noticias porque la tenencia de carabineros en la estación Baquedano pasará a ser la primera comisaría instalada dentro del metro en nuestro país. Bien que me parece que hayan harta vigilancia porque ahora no se puede andar porque andan detrás de uno. Estupendo. Hace falta. Será la 60 Comisaría de Carabineros encargada de vigilar toda la red subterránea del Metro de Santiago, es decir, 108 estaciones con resguardo policial. Todo lo que sea seguridad es bueno, sobre todo de carabineros, no de guardias, porque los guardias no tienen mucha autoridad. Carabineros es otra cosa, en que uno puede hacer inmediatamente una denuncia. Aumentar la seguridad de sus usuarios es una de las metas que se ha propuesto Metro de Santiago. 20 medidas y una inversión de 400 millones de dólares apuntan a eso. Tenemos el 1411, que es un número telefónico. Nuestros pasajeros van a poder mandar en forma gratuita mensajes al centro de control de tal manera de poder hacer ver cualquier situación que les pueda poner en riesgo o simplemente les preocupe durante su viaje. Pero la comodidad en el metro también es un tema. El único problema es la temperatura. En la tarde ya a cierta hora está hirviendo. De repente en el mismo invierno se siente demasiada la calor. En la línea 1 eso ya no será problema. 35 vagones fueron enchulados y ahora todos tienen aire acondicionado. Además habrá más trenes en hora punta. La operación expresa de la línea 5 llegará hasta la plaza de Maipú desde el próximo lunes y se instalarán 21 nuevos ascensores en 7 estaciones de las líneas 1 y 2. Pero la congestión sigue preocupando a sus usuarios. La línea 6, que está actualmente en construcción, justamente lo que busca es reducir la congestión en la línea 1. Así que deberíamos, una vez que esa línea esté operativa, el nivel de congestión en la línea 1 debería reducirse. Pero eso será el 2016. Por ahora los atochamientos seguirán siendo parte del día a día, aunque desde el segundo semestre de este año los viajes serán resguardados por la primera comisaría subterránea del país. Más tiempo para la discusión de la reforma tributaria pidieron hoy los grandes empresarios en la reunión que sostuvieron con la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda. Los gremios reiteraron su preocupación en torno a los efectos del proyecto en el crecimiento y el empleo. La mandataria, eso sí, defendió la iniciativa. Ignacio Uribe con el informe. Es el tema político-económico que se ha tomado la agenda y es que la reforma tributaria ha cruzado todas las reuniones que se han desarrollado en el Palacio de la Moneda. Hasta donde llegaron quienes lideran al gran empresariado. La CPC se reunió con la presidenta Bachelet y una solicitud marcó esta cita. Tiempo pidió a la Confederación de la Producción y el Comercio para analizar en detalle la reforma, para conversarla, sociabilizarla y entregar propuestas que a su juicio robustecerán la iniciativa impulsada por el gobierno. Confiamos en que en el Senado podamos hacer ver todos nuestros puntos de vista porque vamos a haber dispuesto del tiempo para estudiar a fondo esta reforma. Lo que nos interesa es que los instrumentos que se ocupen tengan el menor impacto o efecto en el crecimiento y por ende en el empleo. Evidentemente hay cosas en la reforma tributaria que preocupan, pero cuando hay cosas importantes como la educación, siempre el empresariado va a estar dispuesto, ¿no es cierto?, a buscar los recursos para hacer esa reforma. No escuché en ninguna de las dos reuniones ninguna, digamos, crítica a lo que hasta hoy día está haciendo el gobierno. La UNAPYME también llegó a La Moneda y una frase retrató las diferencias que genera la reforma entre el gran empresariado y los micro, pequeños y medianos empresarios. Cuando los grandes empresarios dicen que las pymes les va a pegar la reforma tributaria. Lo que están haciendo es sacar la castaña con la mano a la pyme.
Nuestro sector no está tan afectado como se dice por la reforma, muy por el contrario. La presidenta no entregó detalles de estas reuniones en La Moneda, sí lo hizo en la comuna de Requinoa, en donde explicó los alcances de la reforma tributaria. Lo primero es que es necesaria, porque si queremos educación de calidad para todos, eso cuesta, ¿no es verdad? Y eso hay que pagarlo. Si queremos mejorar la salud, ustedes quieren un CEFAM más adecuado, ¿no es verdad? Bueno, necesitamos tener recursos para eso. Si necesitamos mejorar las pensiones, aquí hay adultos mayores, ¿no es verdad? Y sabemos que las pensiones son malitas, ¿no? Necesitamos recursos. Una de las reuniones políticas más esperadas en la sede de gobierno fue la protagonizada por la Unión Demócrata Independiente, la colectividad que públicamente más reparos ha expresado hacia la reforma, quienes se han enfrentado duramente con el oficialismo desde el mismo día que asumieron como oposición. Los que acuñaron el concepto de aplanadora para graficar el eventual comportamiento que el gobierno estaba demostrando en el Congreso, calificación que el entonces vocero de la nueva mayoría transformó en retroexcavadora, marcando el pic de ese debate. En el dilema si la retroexcavadora o el diálogo, la presidenta nos ha dicho que la retroexcavadora y la aplanadora están guardadas en el garaje de la Alameda. Así, la directiva gremialista mostró su conformidad por la disposición al diálogo que habría manifestado la presidenta para temas como la reforma tributaria y otros. La UDI además le entregó a la mandataria una carpeta con todos los antecedentes de la causa del asesinado senador Jaime Guzmán para lograr las extradiciones de algunos involucrados, como por ejemplo Galvarino Paulaza, sindicado como autor intelectual del crimen, quien está en Argentina, país que visitará Bachelet la próxima semana. Y ponga atención porque los meteorólogos dicen que el que viene será el peor invierno de los últimos 17 años y hay que prepararse. Ante la posibilidad de un aluvión en el sector cordillerano, la ONEMI, Carabineros y el SAMU realizaron un masivo simulacro para medir la respuesta ante una eventual emergencia. Francisco Moreno nos cuenta más. En lo alto de la precordillera se genera la emergencia y acuden los equipos de rescate. Se supone un escenario de intensas lluvias, un grupo de turistas debe ser evacuado. Por el momento 5 lesionados mantendríamos la vista. Son inmovilizados, luego rescatados. Una vez en un lugar seguro recibe los primeros auxilios, cooperan los voluntarios radioaficionados. La labor que nosotros hacemos con la Dirección Regional de ONEMI en este caso es aportar a las comunicaciones cuando todos los sistemas se caen. Por aire hay que rescatar a una de las víctimas. Es un simulacro de aluvión en la zona precordillerana de Farillones. Este va a ser un invierno duro, eso ya lo sabemos. Por eso le pedimos a los municipios, le pedimos a la población que nos ayude a que este invierno lo podamos enfrentar de la manera más adecuada posible. Las autoridades identifican como zona de riesgo todo el cordón precordillerano de la región metropolitana, que incluye, por ejemplo, comunas como Lo Barnechea, Peñalolén y San José de Maipo. Aquí viven 800 personas en torno al camino a Farillones, pero esa gente sabe de montaña. El tema, como ha dicho el intendente muy bien, son los vecinos que vienen a visitar por primera vez y en forma amateur la montaña. Y eso ocurre en cada rincón de Chile, por eso llaman a estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar medidas. Para quienes habitan en estas zonas, se les recomienda evitar los movimientos de tierra en quebradas, también reforzar la limpieza en acequias y canales. Elena está preparada. Cada vez que llueve nosotros estamos poniendo arena y todo eso para que no vaya con mucha fuerza. Sí. Eso podría ayudar a minimizar los efectos de las precipitaciones. Se habla de la llegada del fenómeno del Niño. Que ha habido cambio gradual, ¿no es cierto?, en las temperaturas del agua, ¿no es cierto?, la temperatura superficial del mar, lo cual incidiría en que fuésemos migrando de aquí a junio, ¿no es cierto?, de una condición neutra que tenemos hoy día hacia un niño. Los meteorólogos anticipan que será el peor invierno en los últimos 17 años. Se preparan los voluntarios de la Defensa Civil. Son 6.000 voluntarios activos y pasivos son otros 6.000, casi 7.000 voluntarios que estamos en condiciones de colocar en un momento determinado. En Farillones sí que saben de golpes de la naturaleza e inviernos crudos. Los aluviones han arrasado con todo, incluso con vidas humanas. Ocurrió en el 2009, una madre y su hija murieron. No sabía qué estaba pasando, pero al rato después decían el vecino, claro, el vecino ya estaba por abajo colgando por el eucalipto y la señora ya no estaba, pero había llevado el agua ya. ¿Había fallecido? Sí, ya había fallecido. Sí, de la guagua nunca se supo nada. Nadie quiere que eso ocurra nuevamente, por eso llaman a tomar las medidas para prevenir. Hay que estar preparados para el que podría ser el invierno más crudo desde 1997.
Y seguimos con el norte de nuestro país, donde todavía sigue temblando. El gobierno se comprometió a reparar los daños sufridos por la caleta Riquelme en la ciudad de Iquique. A 9 días del terremoto son todavía muchos los que viven en la incertidumbre respecto al futuro de sus viviendas. Desde allí nos informa Davor Juranovic. El trabajo es dedicado y rápido. Son 177 los pescadores que intentan recomponer las embarcaciones dañadas por el tsunami que las azotó contra el muelle en Caleta Riquelme. Hace 9 días que no trabajan y no tienen cómo hacerlo. Perdieron los botes, también los motores, las redes y las cámaras de frío. Acá está el botecito, mire. Esta es la única fuente de trabajo que tengo yo. ¿Ya? Y ahora quedé parado. Nadie ayuda. ¿Ah? Ahora, por ser yo no estoy inscrito, este bote no está inscrito, yo soy un NL que me hizo. Y aquí estoy de para. Nadie dice nada, nadie dice, oye, cabrón, te vamos a reparar el bote. Ya 10 días que nosotros no trabajamos, yo. Y vimos de esto. Ya se terminó el gas y uno no tiene plata. Ya las monedas se fueron, ya la plata se fue ya. En vísperas de Semana Santa, Desafío Levantemos Chile les entregó 15 motores que ayudarán para la pesca en sistemas de turno. El gobierno también comprometió ayuda y hoy firmó un compromiso de trabajo que permitirá reconstruir la caleta e idear planes para recuperar las 124 embarcaciones dañadas. Lo que estamos haciendo acá es firmar un compromiso para que los pescadores recuperen sus embarcaciones, recuperen su arte de pesca y puedan volver a trabajar con normalidad y vuelvan a tener su ingreso. Donde todavía no hay soluciones definitivas es en la ruta que une Iquique con Alto Hospicio. El terremoto socavó el pavimento y redujo de 4 a 2 las pistas, provocando tacos que sobrepasan la hora y 20 minutos. Harta espera, ¿no? Digamos ya como más de 45 minutos esperando acá para la subida. Llegadísimo, en la mañana bajamos más o menos, pasó una hora, con la pura bajada, una hora. ¿Y cuánto se demora siempre uno en subir hasta tanto el piso y cuánto te estás demorando ahora? Bajando son 7 minutos, 8 minutos, no vamos, eso no bajando. Y subiendo 15 minutos. 14.000 autos transitan a diario por esta subida. De allí la inquietud de las autoridades que piden al Ministerio de Obras Públicas entregar una solución que permita habilitar un sistema de zigzag aprovechando los sectores de la pista que no tienen daños. Le digo a la autoridad máxima de la Nación, el ministro con quien estuve aquí en Hospicio, Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, le digo, ministro, ¿por qué tenemos que estar un año más esperando todo este problema que tenemos hoy día de una gran congestión vehicular? ¿No será acaso necesario meter manos a la obra inmediatamente en la ruta 16, en la pista de subida que fue, digamos, la que más colapsó, pero no tiene gran daño? Entendemos la premura del tiempo, entendemos que es una situación incómoda para automovilistas, pero nuestra principal preocupación hoy día es la seguridad de los vecinos. Y abrir 2 pistas por lado sería atentar contra la seguridad porque el camino está quebrado, porque hay posibilidad de derrumbes. Los 258 departamentos del condominio Pablo Neruda de Iquique tienen daños estructurales. Lo que no está claro es si hay que demoler las estructuras o deben ser reforzadas. Mientras eso se decide, son más de 2.000 las personas que pernoctan en carpa por miedo a ingresar a sus departamentos. Están bastante dañados y cualquier temblor se puede caer ¿cómo se llama? La estructura. Es complicado. Aparte que igual está temblando mucho, entonces es complicado estar arriba en los departamentos. Y viene gente y nos dice, no, estos departamentos están perfectos. Viene otro y dice, no, esos se van a demoler. No, estos se pueden habitar. Entonces estamos preocupados porque necesitamos según lo que nos ha informado un ingeniero calculista, que diga y utilice unos instrumentos que realmente nos diga qué va a suceder con esto. Frente a Punta Gruesa, la celeridad para ir con ayuda a los afectados provocó el volcamiento de este camión aljibes de la Fuerza Aérea de Chile. Producto del accidente quedó lesionado el sargento Daniel Lizana. Y aquí al interior de la zona franca de Iquique se trabaja contra el tiempo, ordenando la mercadería y también reparando los locales para así obtener los permisos que permitan una pronta apertura de este centro comercial. Desde la región de Tarapacá fue el informe de Rafael Araya y Davor Juranovic para 24 horas. Bueno, y a propósito de temblores, el sistema de información de terremotos de Estados Unidos informa que justo hubo a las 9 en punto de la noche una réplica de 6
.0 grados Richter precisamente en Iquique, así que sigue temblando en esa zona. Y a propósito de ello, son consideradas las momias más antiguas del mundo, incluso superando a las egipcias, y el terremoto del norte las dejó con serios daños. Por lo menos 6 de las momias de la cultura Chinchorro ubicadas en la caleta de Camarones quedaron a la vista con el fuerte temblor. Roberto Sá con los detalles. El terremoto del norte no solo causó un gran susto a la población y serios daños en caletas y casas, el fuerte movimiento telúrico también generó un grave perjuicio arqueológico en la caleta de Camarones, a unas 2 horas en auto de Arica. En ese lugar se encuentran las momias más antiguas del mundo, las de la cultura Chinchorro. El problema es que el violento sismo y los derrumbes dejaron al descubierto por lo menos 6 de estas momias. Sí, pues aquí se abrió harto el terreno con el terremoto, y fuera que del terremoto hubo un viento grande. Entonces, como bajó la tierra y la tierra quedó suelta, el viento sacó todas las momias. Hay como 6 o 7 momias que están ya, se han salido ya, los huesitos botados ahí. Las momias Chinchorro datan aproximadamente del 5050 a.C. y superan en antigüedad incluso a las egipcias. Este pueblo se especializó en la preservación de sus muertos. Gracias a estas técnicas, la carencia de lluvias y las sales del desierto, los cuerpos y sus artefactos se han mantenido por miles de años. Las momias Chinchorro es de la cultura de los otros. Fueron pescadores, fueron mariscadores. A nadie le gustaría que los huesitos de su familia estén botados ahí, a nadie. Y eso lo duele harto a nosotros. Sumamente preocupado por las momias. Somos descendientes de las momias. Es sumamente importante para nosotros. La caleta de Camarones fue una de las más afectadas por el terremoto y el tsunami. Hasta el lugar llegó personal de la Brigada Investigadora del Patrimonio Cultural de la PDI para evaluar el daño patrimonial sufrido por las momias Chinchorro. Hay que tener claro que estas momias Chinchorro tienen una data aproximada de 8.500 años antes de Cristo. La alcaldía de Camarones tiene un proyecto, en definitiva es ubicar aquí un muro de contención para mantener, ¿no es cierto?, las momias y que no hayan aludes o movimiento de tierra. Van a hacer aquí un parque arqueológico al aire libre, ¿cierto? Una muestra de cómo vivieron nuestros antepasados. Este viernes, peritos de la PDI de Santiago van a llegar a Arica para periciar estos milenarios restos y junto con personal del Consejo de Monumentos van a decidir qué hacer con las momias Chinchorro. Y estas son imágenes de Argentina, porque con un alto porcentaje de adhesión se llevó a cabo el gran paro nacional en ese país. La medida fue convocada por los sindicatos opositores al gobierno de Cristina Fernández en la protesta por alta inflación, los ajustes salariales y la inseguridad. Roberto Cox nos informa desde una desierta ciudad de Buenos Aires. Mediodía en Buenos Aires y así lucía la denominada calle más ancha del mundo. El obelisco, acostumbrado al ruido de una transitada 9 de julio, esta vez descansaba tranquilo. Los coletazos del paro nacional se hicieron sentir, se suspendieron los servicios en todas las líneas del metro, las estaciones de trenes permanecieron cerradas, hubo desabastecimiento de combustibles y la ausencia de micros convirtió los carriles exclusivos en amplias ciclovías. Fueron pocos los que pudieron llegar a trabajar. Tampoco pensaba ir al trabajo hoy, pero dije, más sí voy. Así que arranqué y dije, más sí, ya fue. Total no hay nadie, vamos a estar jugando las cartas. Ni los aviones despegaron, LAN suspendió 7 vuelos desde Chile a Argentina y en el céntrico aeropuerto porteño de Aeroparque no hubo movimiento. Pasajeros como Ibar y su familia se quedaron con las ganas de volver a Santiago. Tenía viaje hoy día y me enteré que tenían paro, pero podrían haber tenido una persona acá para que nos dijera el vuelo se reprograma para mañana o no sé para cuándo. Inflación y ajustes salariales, los 2 puntos centrales que motivaron el paro nacional de sindicatos confrontados con el gobierno. Hugo Moyano, quien fuera alguna vez cercano a Néstor Kirchner, hoy lideró la medida de fuerza. Acusa a la Casa Rosada de no equiparar los sueldos acorde a los fuertes aumentos que día a día golpean el bolsillo de los argentinos. El 40% de los trabajadores de este país están en negro, los que estamos en blanco cobramos un salario que no nos alcanza, las condiciones de trabajo han empeorado. Hoy el gobierno minimizó los efectos del segundo paro nacional realizado en la era kirchnerista. Culpó a sectores que dicen tener intereses presidenciales en las elecciones del próximo año. Creemos que la estrategia que ha utilizado este arco opositor en la República Argentina es pretender sitiar a grandes centros urbanos.
El mismo jefe de gabinete tildó la jornada como un gran piquete nacional, piquetes propiamente tal, organizados por grupos de izquierda ajenos a la organización del paro. Se llevaron a cabo en los accesos a la capital, donde en el caso de la Panamericana hubo incidentes. Un gendarme y uno de los manifestantes resultaron heridos en uno de los momentos más tensos del día. El gobierno de Cristina Fernández anunció una gran quita de subsidios para los hogares argentinos. De esta manera, servicios como el gas llegarían a costar hasta 400% más. Latigazos de una inflación descontrolada que hoy motivó este gran paro nacional. Desde Buenos Aires, Roberto Cox, 24 horas. En un minuto llegó a ser más cara que el oro. Hablamos del lapislázuli, una gema que se da solo en 2 partes del mundo, una de ellas en Chile. Pero el negocio tras esta piedra es peligroso. En la región de Coquimbo, 2 personas murieron mientras intentaban sacar piedras desde un pique. Luz Martínez con la historia. Sus cuerpos se encontraban a más de 3.000 metros de altura, congelados, en plena zona cordillerana de Combarbalá tras varios días desaparecidos. De acuerdo al examen que se realizó ayer de los cuerpos, se pudo establecer que presentaban importantes lesiones y desgarradura de sus vestimentas, todo esto atribuible a una explosión. Se encontraron diverso material correspondiente a lapislázuli, por lo que en la mina, hay una mina cercana a esa localidad de Tulahuén, que corresponde a la extracción de ese tipo de material. Peritajes que descartaron la hipotermia como causa de muerte y abrieron una nueva tesis. Los hermanos Waldo y Luis Vega habrían perdido la vida mientras extraían lapislázuli de manera ilegal. Un mercado negro que va en aumento en esta zona y por ello no descartan la participación de terceros. Yo creo que en este momento uno de los metales casi superando el valor del oro, pues sí, con el precio que tiene y las cantidades que salen. ¿Es como para arriesgar la vida? Se arriesga la gente, se arriesga. Pero ¿por qué correr el riesgo o incluso perder la vida por esta piedra semipreciosa? El valor en este momento está como 14.000 pesos el kilo. Los precios en que están ahora los accesorios, un anillo por ejemplo, o una pulsera. Hay de todos precios, hay de 10.000 hasta 40 y tantos mil pesos un anillo según la cantidad de metal. Con el paso de los años, en muy pocos yacimientos del mundo se consiguen estas piezas azul intensas, que en su momento llegaron a ser más caras que el oro. En Chile solo queda un gran yacimiento. Tenemos muy pocas reservas, muy pocas reservas. No se conoce otro lugar más que de Ovalle, Tulahuén, en el interior de la cordillera, que tenga lapislázuli en Chile. Con los años disminuyó la cantidad y también la calidad de esta piedra, que a nivel nacional superaría los $2 millones en ventas al mes en las tiendas. Joyas que hoy se convirtieron en la codicia, pero también en el lamento de esta familia combarbalina. Y esta mañana se incorporó a nuestra empresa el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Ricardo Solari fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet como presidente del directorio de TVN, quien llega en reemplazo de Miquel Uriarte. La nueva autoridad de nuestro canal estudió economía en la Universidad de Chile y se ha desempeñado como subsecretario general de la presidencia durante el gobierno de Patricio Aylwin y como ministro del Trabajo del gobierno de Ricardo Lagos. A su llegada al canal, Ricardo Solari destacó la importancia del rol de la televisión pública. En tanto, el director ejecutivo de TVN, Mauro Valdés, también se refirió a los nuevos desafíos y proyectos que enfrenta nuestra empresa. Escuchemos sus declaraciones. Van a haber más opciones y, por cierto, el rol de la televisión es contribuir a que, y por sobre todo de TVN, es contribuir a que ese debate sea pluralista, que todas las visiones queden representadas, que un acento cada vez mayor en la cultura, en la educación sea también un signo y una marca de esta nueva etapa. Llega Ricardo Solari representando y nombrado por la presidenta Bachelet. Llega un canal que está funcionando muy bien, con un equipo muy entregado, muy conectado con su misión de televisión pública. Vamos a la política. Un nuevo escenario de cara a las elecciones internas de Renovación Nacional se configuró luego de que el senador Francisco Chaguán decidiera retirar su candidatura. El ahora único postulante a la presidencia de RN, el diputado Cristian Monkever, valoró el gesto y de no tener rival, comandaría Renovación Nacional por los próximos 2 años. Antonio Ruiz tiene el informe.
Eran hasta la tarde de este miércoles los dos candidatos que competirían para presidir Renovación Nacional. Sin embargo, nos ha parecido prudente no continuar adelante con esta candidatura a la presidencia de Renovación Nacional. El senador Francisco Chaguán comunicaba su sorpresiva decisión de no competir en las elecciones internas de RN, fijadas para el 31 de mayo, dejando la pista despejada al diputado Cristian Monkeberg. Son pocas las personas que, teniendo opciones de competir y de ganar, dan un paso al lado argumentando lo que argumentaron. La lógica de la unidad, de potenciar el partido. Chaguán anunció además que deja la vicepresidencia de RN, cargo en el que estuvo 8 años junto a la mesa directiva de Carlos Larraín. El actual timonel analizó así el paso al costado de Chaguán. A mí me gustan las competencias internas, pero te vuelvo a decir de que en la coyuntura actual podría haber sido una buena idea que no hubiera competencia. Y el retiro de Francisco va a permitir que no haya competencia. También puede haber una dosis de realismo político. Yo creo que bajarse porque no iba a tener peso suficiente para ganar. Cristian Monkeberg lo iba a ganar y por harto. La candidatura de Monkeberg cuenta con el respaldo, entre otros, del senador Andrés Salamán. En cambio, la lista de Chaguán era apoyada por algunos exministros de Sebastián Piñera como Cecilia Pérez, quien tras este nuevo escenario dejó otra vez en suspenso su permanencia en RN. No tengo la misma motivación con la otra candidatura, más allá de que existan amigos que sí van en esa lista, pero la política no es de amigos. Si hay personas que no están conformes con la candidatura de Cristian Monkeberg, lo que tienen que hacer en un partido democrático es, por supuesto, levantar sus propias postulaciones. Yo hago el llamado a los líderes de Renovación Nacional a que dejemos atrás los caudillismos y los personalismos que le han hecho tanto daño. Tras la decisión de Chaguán, otras candidaturas pueden presentarse en las elecciones internas de RN. De no ser así, la lista de Cristian Monkeberg tendrá la oportunidad de conducir los intereses de Renovación Nacional por los próximos 2 años. Y ponga atención a lo siguiente, vivía pegado a su teléfono sacándose fotos, tanto que incluso antes de levantarse ya había subido 10 en todas sus redes sociales. Su obsesión lo obligó a dejar los estudios y a perder más de 12 kilos. La idea era mostrarle al mundo su rostro, que según él no tenía defectos, hasta que lentamente su salud se deterioró al punto de intentar quitarse la vida. Magdalena Garrido nos cuenta la historia del llamado primer selfie adicto del mundo. El Papa Francisco, estrellas de cine, Barack Obama o cada uno en su propia casa, en los ascensores o en el baño, cualquier lugar, un celular y un segundo bastan para una selfie, una moda que inunda las redes sociales. No hay que patologizar todo. Sacarse fotos, hasta el presidente de Estados Unidos o el representante de la iglesia lo está haciendo, pero en su justa medida. Sacarse fotos en exceso, publicarlas y a ser afectado emocionalmente por los comentarios, obviamente ya se transforma en un trastorno. Un trastorno como el que se le diagnosticó al británico Danny Bowman. Con apenas 19 años pasaba más de 10 horas al día sacándose autofotos en todas partes para lograr la imagen perfecta. Estaba constantemente en busca de la selfie perfecta. La subía a la web y esperaba los comentarios. Necesitaba que me dijeran que no tenía defectos. Todo comenzó después del rechazo de una agencia de modelos. La frustración lo llevó a sacarse cerca de 200 fotos diarias buscando popularidad y aceptación en Facebook. El problema es que en vez del ansiado me gusta, recibía críticas. El autoestima, como dije, es un constructo que se lo forman nuestros cuidadores y nosotros mismos. Pero hay muchas personas que necesitan que a otras personas les digan que está bien, que están mal. El dolor lo llevó a atentar contra su propia vida. Danny fue internado durante 6 meses y le diagnosticaron trastorno dismórfico corporal, una enfermedad que se caracteriza por experimentar una preocupación desproporcionada por algún defecto físico, ya sea real o imaginario. Estaba tan preocupado que pasaba 10 horas frente al espejo. La gente piensa que si pasas 10 horas frente al espejo es por vanidad o porque te amas demasiado. Es lo contrario. Es porque te odias a ti mismo. 7 meses después se considera tecnológicamente desintoxicado. En ningún minuto usó su celular. Ahora colabora con una red social para alertar sobre su problema, una adicción que lo hizo perder por culpa de las fotos, sus amigos, su salud y por poco, su vida. Y esta tarde, a los 71 años, falleció el exfrentista Sergio Buchmann. Vocero y uno de los líderes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, protagonizó una serie de acciones insurgentes. Entre ellas, colaboró en el ingreso de armamentos por Carrizal Bajo. Por años fue el hombre más buscado por la policía y los agentes de inteligencia del régimen militar.
La denuncia del Ministerio de Inmigración. Militante comunista desde el 62, desde el inicio de la dictadura se planteó en rebeldía. Varias veces fue detenido y en 1983 participó en la fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Habíamos sido militantes del Partido Comunista, que teníamos nuestra posición dentro del partido y la planteábamos muy claramente. Bueno, y que la historia nos dio la razón cuando empezamos a ver los cerros de cadáveres en las calles, que no teníamos una piedra con que defender. Hijo y descendiente de terratenientes, se decía que la mitad de Osorno era parte del patrimonio familiar. Y yo le preguntaba a mi padre cómo era posible esto de que las campesinas parieran en el suelo y nosotros viviéramos de esa manera. Yo intuitivamente, yo llegaba al campo al día siguiente que terminaba mis clases en vacaciones, ensillaba el caballo y andaba 2 o 3 días en el campo. Es una hacienda de 36.000 hectáreas, imagínate el tamaño. Su nombre se hizo conocido cuando se fugó de la cárcel de Valparaíso junto a otros 3 reos. Estaba preso por liderar la internación de armas a Carrizal Bajo, operación que fue descubierta en 1986 por los servicios de inteligencia. Yo manejaba el desplazamiento de las armas de la orilla del mar hacia el interior, hacia una primera etapa. Actor de profesión, fue una de las estrellas de las revistas de fotonovelas. También participó en teleseries del canal. Presenció la muerte de Víctor Jara en el Estadio Chile. Fue expulsado de Australia y trasladado a Suecia. La lucha suma y sigue. Así es la influencia de los inversionistas en Chile frente a algunas personas del gobierno. En 1994 es extraditado desde Nicaragua, cumpliendo una condena por 15 meses en la cárcel pública de Santiago. Cuando el frente se separó, Bushman optó por el brazo político y abandonó la lucha armada, convencido que era posible obtener la legalidad del movimiento. Pero hoy día, si no nos dan la legalidad, tenemos que ganarla. Y voy a Chile a ganar esa legalidad. Su última aparición pública fue en el funeral masivo de la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, en el año 2005. Que a Gladys la hubiera matado y no me habría sorprendido. Que se me muera de cáncer me derrite el corazón, me derrite el hielo del alma. El 97 quedó libre de todo cargo. Intentó participar de la vida política y reinsertarse en el ambiente teatral. Sus últimos años los pasó en Valparaíso. Su muerte se produjo a las 5:30 de este jueves, mientras se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gustavo Frique, tras ser operado el 2 de abril pasado de una cardiopatía terminal de extrema complejidad. Y una larga reunión sostuvo la mesa directiva de la Confech con el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre. Una cita a puertas cerradas en que, según los estudiantes, se aclararon dudas en asuntos como el financiamiento, el fin al lucro y la gratuidad. Esta es la primera ocasión en que el ministro se reúne con los estudiantes universitarios agrupados en la Confech, luego de que la semana pasada se suspendiera la reunión por el terremoto en el norte. Sobre la reforma educacional, los estudiantes expresaron su preocupación porque no existe para ellos un diseño claro de cómo se va a implementar. Eso sí, valoraron el encuentro y la disposición a dialogar de parte del gobierno. La Confech tendrá una reunión extraordinaria este sábado para analizar todos los puntos tocados en esta reunión y también las eventuales movilizaciones. Y este 17 de abril llega a las salas de cine Neruda. La película, dirigida por Manuel Basualto, demoró más de 4 años en ser terminada y cuenta con elenco y staff nacional. En el Patio de las Comunicaciones de TVN, hace instantes, se realizó una avant premiere de esta película. Es la primera de ficción que narra el periodo en que Pablo Neruda fue fugitivo. Para esto, el director y su staff se trasladaron y grabaron en los mismos lugares donde Neftalí Reyes estuvo esos 13 meses en los que vivió en la clandestinidad tras escribir una columna de opinión contraria al presidente González Videla. A la avant-premier asistieron parte del elenco y también diversos rostros del canal. La cinta, que se estrena este 17 de abril, es protagonizada por José Secal. El film del sobrino del poeta mezcla el suspenso, las aventuras y el thriller.
En pleno corazón de Providencia hay dos torres que son las más emblemáticas de la capital. Durante el verano aparecieron en todos los medios porque sus vecinos estaban tomando agua contaminada. Esa fue la clave para la municipalidad descubriera algo que para muchos chilenos es inimaginable en una comuna pudiente como esa. El cara y sello de las torres de Carlos Antunes en el siguiente reportaje 24 de Rodrigo Pizarro y Cristóbal Osorio. Señor Raúl, ¿qué está haciendo usted hoy? ¿Qué está haciendo? En el hospital Salvador hay gente que tiene un registro, llevaron el agua. No se hagan. ¿Por qué se hacen los tontos? El comité de administración no hace nada. Hace 3 meses, en una de las 2 torres ubicadas en Providencia con Carlos Antunes, se produjo una grave emergencia sanitaria. Las aguas servidas se mezclaron con las potables y por varias semanas los residentes de este edificio estuvieron tomando agua contaminada con fecas humanas. Luego vinieron las intoxicaciones, las duchas públicas municipales y un viaje constante de vecinos a buscar agua en los camiones aljibes. Incluso algunos fueron internados en hospitales y clínicas del sector. El riesgo era hepatitis y el nodovirus. Entonces no se veía una pronta solución. Se ve muy difícil de que esto se resuelva antes de 48 horas. El problema fue resuelto al mes. Posteriormente se inició una investigación sanitaria buscando responsables, la que todavía sigue en curso. Pero este incidente dejó al descubierto otra realidad que fue detectada por la municipalidad y que es mucho más cruda y profunda. Ahí constatamos un hecho que para nosotros era una realidad en Providencia. Acá hay pobreza encubierta. Que saco rogar al cielo. Que saco rogar al cielo, si en tierra me han de enterrar. La tierra me da comida. Lennon, como lo conocen sus vecinos, es un habitante hace más de 20 años de la comuna de Providencia. Él vive en una de las emblemáticas torres de Carlos Antunes. Este hombre de 56 años heredó su departamento de 70 metros cuadrados de sus padres fallecidos. Pero a poco se ha ido quedando solo. Con su guitarra y con una enfermedad infame que no se detiene, la diabetes se lo ha ido comiendo por dentro. Hace poco le amputaron su pierna izquierda. La derecha podría correr la misma suerte. Su situación se ha vuelto dramática, pero reconoce que los vecinos de Providencia, pudorosos ante la realidad, prefieren no pedir ayuda. Es evidente, eso sí, que la silla que usa para desplazarse no está en buenas condiciones. Las ruedas están retorcidas y la cubierta a punto de desgarrarse por el constante uso. No quiso contarnos con cuánto vive al mes y si realmente le alcanza, ni tampoco nos hizo pasar a su casa. A veces canta fuera de un supermercado para recaudar algo de dinero. Eso no lo niega. Si las cosas son como son, o sea, no es una cosa que uno tenga que sentir vergüenza por eso. Yo no siento vergüenza, si tengo que hacerlo, lo hago y yo he ido a la municipalidad y a solicitar y a mí, por ejemplo, la silla de ruedas me la pasaron en el, ¿cómo se llama? En el consultorio. La pobreza encubierta se da en todas las sociedades que están en vías de desarrollo y Providencia no escapa de ello. Según datos municipales, en estas 2 torres viven aproximadamente 3.000 personas en 330 departamentos. No hay cifras claras, porque hay inmigrantes y subarrendatarios que no se han podido contabilizar. De este total, 412 personas cuentan con ficha de protección social, y de esos hay 39 familias que pertenecen al quintil más bajo de la sociedad, que tienen un ingreso por persona de menos de 70.000 pesos mensuales.
Con eso, alcanza a pagar los gastos comunes mínimos en algunos de estos departamentos entregados el año 68 por la Caja de Empleados Particulares. Antes había gente, bueno, la que trabajaba, que era de muy bien vivir, pero después de que jubilaron se ven muy estrechos y tienen problemas con gastos comunes, no pagan, digamos, no tienen plata, hasta para muchas veces hasta para sus enfermedades. La gente tiene pudor, hay gente que tuvo un buen pasar. Recuerde usted que en años antes normalmente había un hijo o una hija que se quedaba para cuidar a los padres. Los datos además demuestran que 109 personas tienen más de 70 años y 16 vecinos de estas torres tienen más de 90. Además, casi la mitad de los que reciben ayuda son dueños de sus departamentos. Hay gente que tiene un buen departamento, pero vive con una pensión solidaria o sin pensión. Y eso significa que ni siquiera les da para pagar los gastos comunes. Porque se ven los clientes cuando bajan y se ven como muy deteriorados, sin que nadie se preocupe de ello. Sin embargo, hay otras 2.500 personas que viven sin sobresaltos, jóvenes profesionales, parejas de adultos mayores con una buena jubilación. Ramón Herrera es uno de ellos. Aprovechando los beneficios del Estado, por estos días se va de viaje a celebrar sus 50 años de matrimonio a La Serena. Él prefiere mirar el vaso medio lleno. Tiene todo tipo de comercio, banco, farmacia, supermercado, el metro, la locomoción, todo está a la vuelta de la esquina. O Cristóbal, que viene de Puerto Montt y que vive con su hermano en el departamento de sus padres. El lugar lo remodelaron, le instalaron piso flotante, adaptaron la cocina y le pusieron doble vidrio para evitar el constante ruido de la avenida Providencia. Prefiere la ubicación, gastos comunes bajos y departamentos espaciosos. ¿Verdad? Vivimos súper cómodos acá, no tenemos problemas de ningún tipo relacionado con el edificio. La señora Marta vive con sus 2 hermanas y juntan sus 3 pensiones para tener un buen pasar. Ella compró su departamento el año 1970. Porque me encanta en el sentido de que no hay tanto como ir al centro, pues el centro es demasiado bullicioso. Aquí no, tranquilo como usted lo ve. Es la otra cara de los departamentos de Carlos Antunes. Son los vecinos sin grandes carencias. Sin embargo, también sufrieron con las aguas contaminadas. Hasta el día de hoy no se atreven a tomar de la llave. Nosotros creemos que es un tema de mantención de la administración. Yo entiendo, acá está la justicia, por lo tanto hay sumarios contra la administración. No es que las torres estén mal construidas, es que efectivamente se requiere que haya una mantención permanente, sistemática y calificada de esos sistemas para que no se presenten problemas. Estas torres comenzaron a construirse en el año 1957 y se entregaron en el año 68. Estas estructuras fueron pioneras por sus 45 metros de altura y su forma de escalímetro. En estricto rigor, cada una son 3 torres unidas al medio. Son edificios simbólicos y además yo creo que hasta deberían ser parte de de una conservación histórica, dado que son representantes de un tipo de arquitectura. Las torres son, por su altura y por su expresión, son elementos muy singulares y muy característicos de este micropaisaje de la comuna de Providencia. Pero el que fueran una de las torres más altas del sector trajo consigo otro problema. Desde el comienzo de estas torres era común que viniera gente y se suicidara, se quitara la vida. Generalmente era gente de afuera, no gente del edificio. Y uno no sabía quiénes eran ni punto, y de repente ¡pum!, estaban abajo. Como que se rompe, explota un balón de gas, una cosa así, pero es horroroso. No quisiera volverlo a vivir nunca. Con los años dejaron de ser los edificios más altos del barrio. Se soldaron las ventanas del sector común y pararon las muertes. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo. Lennon continúa tocando su guitarra, dice que quiere salir adelante. Con su canto clama por ayuda. Que en la condición que estaría yo podría haberme suicidado que rato, pero no lo voy a hacer. Ni lo he pensado, ni siquiera se me ha pasado la idea. Todo lo contrario, te estoy diciendo la gana de vivir que tengo y todo el cuento. Hay vergüenza. La gente no se acerca al consultorio, no se acerca a la municipalidad, no se acerca a su propia parroquia. Yo también creo que en esta comuna las políticas locales no miraban la pobreza encubierta.
Pero para Lennon las políticas locales se alcanzan. En la municipalidad actuaron de inmediato al enterarse de la situación. Bueno, este será tu nuevo auto. Yo no lo sé ni abrir, ¿eh? ¿Le sacamos esto, por favor? Ahora lo rompemos. Gracias. Ahí está. Este te va a permitir mover tú mismo, siendo que es lo que te gusta. Pero no solo le entregarán esta silla, también lo ingresaron para las políticas que tiene la municipalidad para estos casos, que incluyen pensiones en dinero o en mercadería. Espectacular, porque estaba en una silla que realmente ya no daba más ya. De todas maneras es un aliciente para mí, porque resulta que si no es por esto, o sea, prácticamente, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me movilizo? Entonces ahora ya tengo movilidad, ya tengo movimiento, ya tengo desplazamiento, ya tengo vida, ¿no? Vuelvo a revivir todo. ¿Sí? ¿Se puede? Exacto, esa es la manera. Siempre se puede. Ahora Lennon seguirá rodando por las calles de Providencia, una comuna que siempre fue conocida por ser un sector más acomodado, pero que en lo profundo puede ocultar realidades muy distintas, como la de las torres de Carlos Antunes. 5 años y un día deberá pasar en la cárcel el estudiante de educación física que abusó de un niño de 4 años en el colegio Dana Laster de Las Condes. La Sala Penal de la Corte Suprema, en el fallo unánime, confirmó la condena contra Matías Bravo, de 23 años. El máximo tribunal ratificó que el joven, mientras realizaba su práctica profesional entre julio y septiembre del 2012, abusó en al menos 2 ocasiones de un niño de prekinder en una bodega donde guardaban los artículos de gimnasia. Los cargos de violación habían sido descartados en una etapa previa del proceso. Y hoy fue un gráfico relacionado con la reforma tributaria lo que generó la polémica política del día. Diputados de la UDI acusaron al ministro Arenas de tapar deliberadamente una columna que contradecía los argumentos del gobierno. Que respondió el ministro de Hacienda, Francisco Pollack, nos cuenta. Hemos querido colocar estos antecedentes para ver una trayectoria. Una trayectoria de al menos 40 años en los países de la OECD. Era uno más dentro de las decenas de gráficos que ha mostrado el ministro de Hacienda frente a la comisión que analiza la reforma tributaria. El argumento de Alberto Arenas es que los países más ricos del mundo, agrupados en la OCDE, han subido su carga tributaria a la par con el crecimiento de su economía. Tendencia clara según la tabla hasta 2007, pero... El gráfico, si ustedes ven, eliminó la cifra que no le convenía y la tapó. En los últimos 10 años, en la OECD, los impuestos han bajado. ¿Por qué le ocultó información al Congreso? En algo que es inaceptable. La bancada de la UDI acusó al ministro Arenas de tapar en su presentación la tendencia a partir de 2010, donde la carga impositiva va a la baja. El dato no fue borrado del gráfico. Con un solo movimiento con el cursor del computador, reaparece la columna de la polémica. Esperamos tener la respuesta del ministro ante esta conducta que no la entendemos y que nos parece un atentado a la confianza en el diálogo democrático. Esperamos que este debate de reforma tributaria no se contamine con afanes protagónicos motivados por elecciones internas del momento de un partido. Fue la respuesta del ministro aludiendo a Ernesto Silva, quien es candidato a la presidencia de la UDI. Además, Alberto Arenas defendió la presentación realizada en la Cámara de Diputados. Efectivamente demuestra que en una serie de 42 años los países desarrollados crecen y aumentan sus cargas tributarias. Y no solamente lo hacen, y quiero adelantarlo, hasta la fecha que entregamos la información del 2007, lo hacen hasta el 2010, hasta el 2012. ¿Me confirma entonces que el cambio de esa diapositiva? Cuidado atrás. Me referí sobre el tema y fue muy claro. Punto aparte, pero no final. Este martes los diputados de la UDI tendrán la oportunidad de preguntar directamente al ministro sobre el controversial gráfico, cuando Alberto Arenas acuda nuevamente a la Comisión de Hacienda, que el mismo día realizará su primera votación en general de la reforma tributaria. Mañana viernes son los sorteos para la Europa League y también para la Champions, que desnudó una crisis ya a estas alturas desatada en Barcelona. Definitivamente el Tata Martino no pudo defender la idea de fútbol barcelonista, para mi gusto porque no la siente. No es esa la forma en que entiende el fútbol Gerardo Martino y eso se notó demasiado, sobre todo en el partido de ayer.
Las críticas apuntan al técnico argentino y también, ojo, a Lionel Messi. Puede ser, ahí está otra vez Adrián, ahí está el primero. ¡Gol! Toque. Atlético de Madrid 1, Barcelona 0. A semifinales va a pasar el Atlético de Madrid. Barcelona va a quedar eliminada. El Vicente Calderón fue infranqueable para un Barcelona que incluso podría haberse ido goleado. Finalmente victoria 1-0 para el Atlético de Madrid, que dejó al equipo del Tata Martino fuera de semifinales de Champions por primera vez en 7 años. Mal, como corresponde estar después de una derrota en una competencia donde teníamos muchas expectativas. Yo creo que hoy el mérito se lo tiene que llevar, y en la eliminatoria del Atlético de Madrid no es de mérito del Barça, sino mérito del Atlético de Madrid, que ha estado muy bien. Como en las batallas y en las guerras de la historia, a veces no gana el mejor, sino a veces gana el que estratégicamente está más convencido de lo que hace. Fueron los mismos hinchas del Barcelona los que, una vez finalizado el partido, vitorearon al rival que los acababa de eliminar de la Champions. La afición culé busca solución a la crisis de su equipo, respuesta que la prensa catalana encuentra con Pedro y Alexis, mientras que los demás medios españoles se rindieron ante Simeone y apuntaron sus dardos a Messi. Creo que a partir de los 20 Mientras Bartra hablaba de correr, hemos corrido mucho, hemos luchado. desfilaba tras él un futbolista que había corrido muy poco. Tan poco que solo superó por poco más de 1 kilómetro al arquero del Barça y corrió la mitad que Coque, el autor del único gol del encuentro. Está claro que nosotros no basábamos todo en la posición de Leo. No era prudente por el tipo de marcaje que le hace el Atlético de Madrid que él tuviera tanta participación. ¡Vaya ridículo lo habéis hecho! ¡No os merecéis nada! Repudiados por un par de hinchas a su regreso a Barcelona, el cuadro blaugrana ahora se enfocará en la final de la Copa del Rey y la lucha por la Liga, sus últimos 2 bastiones para espantar los fantasmas del fin de la era Barça. Se exhibe la película El sueño de todos, que ilustra el camino de La Roja al Campeonato del Mundo de Brasil. Es un film que está en formato 3D y que entrega momentos íntimos, inéditos del camino de la selección chilena en estas eliminatorias. 5 jugadores fueron separados del plantel. Digamos, primero vamos sexto. Sí, pero cuando estaba primero también rompieron los huevos. Cuando usted estaba en el registro civil en Casilda, ¿pensó alguna vez llegar a dirigir un equipo que llegara a un mundial? Sí, y he soñado con cosas mucho más importantes. Lo que pasa es que a veces los sueños se cumplen y a veces no. Claudio Borghi y Jorge Sampaoli, protagonistas de la película El sueño de todos, que según los especialistas tuvo un guión perfecto, claro, porque ya es conocido el difícil camino que tuvo La Roja para llegar a Brasil 2014, rodaje que se exhibirá desde el próximo 17 de abril en los principales cines del país. 15 cámaras por partido, $1 millón de costo y más de 700 horas de filmación para dejarlo más sabroso en 90 minutos de película, material en bruto que así estaba. Proceso de postproducción que quedó de esta forma para la película. La tiene Chile, sector sur de Marcelo Díaz, buscando al Queno, el centro del Queno arriba. Nosotros iniciamos este proceso con la idea de poder hacer que la gente común y corriente pudiese vivir, experimentar la sensación de ser uno más dentro del plantel. De ahí que la productora Trivi decidió filmar en 3D, siendo la primera producción chilena en este formato. Creímos en el proyecto, hemos distribuido anteriormente las 2 películas de Stefan Kramer y nuestra tercera película es El sueño de todos, que realmente tiene un 3D increíble, yo diría nunca antes visto en este tipo de películas. Producto final que ya está listo para ser exhibido. Su director Hernán Cafiero aún no lo había visto en cine en formato 3D, eso hasta que lo acompañamos para presenciar parte de la película.
que nuevamente se me pararon los pelos, o sea, se te pone la piel de gallina, no sé, o sea, es indescriptible la sensación, digamos, que tú la puedes ver 200 veces y te sigue emocionando. Esto le da una sensación no de estar dentro de la cancha, sino de estar en todos lados de la cancha, o desde el banco de suplentes, ver los gestos de los jugadores, ver los garabatos, ver realmente cómo se vivenció este camino. Material de filmación que fue mostrado a la misma selección chilena en Juan Pinto Durán cuando se jugaba la primera rueda de las eliminatorias. La reacción tras ver algunos extractos del film fue esta. Lo primero que hice cuando salíamos de ahí fue llamar a mi viejo. Me acaba de pasar algo increíble. ¿Qué cosa? Me dice, acabo de salir de una presentación de 5 minutos en 3D con la selección de Juan Pinto Durán, que estaban todos los seleccionados, digamos, desde Claudio Bravo hasta Alexis Sánchez, y salimos un aplauso, viejo. O sea, no lo puedo creer. Tus protagonistas, digamos, tu ídolo, que están viendo tu trabajo, digamos, se sienten agradecidos finalmente de lo que tú le estás mostrando. O sea, para nosotros eso fue realmente alucinante. Película El sueño de todos, que ya tiene su canción oficial interpretada por Canela, vocalista de Noche de Brujas, y El Gitano. Hay jugadores que ya lo han visto y lo han tomado de muy buena manera, han tomado de una recepción que para mí ha sido muy, muy grato, porque le ha gustado la canción, le gustó el video. El sueño de todo en este juego. Hay que salir a la cancha a dejar la vida por nuestro país. Hay que salir a ganar. Vamos mi Chile querido. Hoy te venimos a alentar. La hinchada está loca, no puede parar. El sueño de todos que se traslada a Brasil junto a Televisión Nacional de Chile, porque los estaremos acompañando con todo el cariño hacia ustedes y hacia nuestra selección. Ojalá que lo vivamos el sueño, ¿eh? Sí, pues. Vamos a estar juntos además. Así es, en Brasil, con Chao. todos. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, está bajando la temperatura, nos acercamos al invierno y quizá usted esté pensando en comprar una nueva estufa. ¿Cuál elegir? Desde 24horas.cl, Sebastián Marchán nos cuenta las novedades para este invierno. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, seguir con la estufa que se tiene o comprar una nueva. Si esa decisión usted aún no la toma o todavía no piensa en comprar alguna, lo invitamos a revisar en 24horas.cl el adelanto sobre los nuevos modelos que traen las más importantes marcas para este año. Lo último en estufas a parafina y también en las nuevas estufas eléctricas que, escuche bien, prometen ser mucho más económicas que sus antecesoras. Todo esto, por supuesto, lo pueden encontrar en nuestro portal 24horas.cl. Y cambiamos de tema y vamos a ver una de las fotografías, una de las notas más vistas del día en nuestro portal. Se trata de este genial trabajo del fotógrafo Peter McMiddlemith, superponiendo imágenes de lugares históricos que fueron escenario de la Primera Guerra Mundial sobre fotos actuales. El resultado es sencillamente impresionante y ustedes, por supuesto, lo pueden revisar este trabajo y la información sobre las estufas, por supuesto, en nuestro portal 24horas.cl, Mónica. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Chao, buenas noches. Bueno, y de esta manera estamos despidiendo esta edición de 24 Horas Central, agradeciendo a nombre de todo el equipo que se haya informado una vez más con nosotros. Buenas noches, que descanse.